Esta secuencia de letras es una especie de receta. Son engañosamente simples, pero de hecho pueden ser las instrucciones más complejas de nuestro planeta. Ellas forman el código genético que especifica las características de todos los organismos vivientes y son centrales para nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Estas letras representan las bases de nitrógeno del ácido desoxirribonucleico o ADN. En años recientes, el ADN se ha vuelto el foco de intensas investigaciones científicas y comerciales. Pero la búsqueda del código genético ha estado en marcha desde que los principios de la herencia fueron formulados. A principios del siglo XX, los científicos empezaron a vislumbrar que los pequeños fragmentos de materia, llamados cromosomas, contenían enormes cantidades de compleja información. Se necesitaría pensamiento creativo y concertados estudios de laboratorio durante muchos años para establecer finalmente el ingrediente genético fundamental, el ADN. Cambio. Diversidad. Sistemas. Equilibrio. Biología, desarrollo de la genética molecular, la búsqueda del código genético. Hace 100 años, el químico suizo Friedrich Miescher aisló esta asombrosa molécula, ácido desoxirribonucleico o ADN. Pero se necesitaron más científicos en un periodo de 80 años para concluir que el ADN es el material genético. En este programa seguiremos la historia de eventos que llevaron al descubrimiento de la estructura del ADN. Usaremos modelos para demostrar esta estructura y la secuencia base del ADN. Y verán cómo una célula puede ser transformada cuando se introduce un nuevo segmento de ADN en su genoma. Para el final del programa entenderán la importancia de tener una mente abierta hacia la nueva investigación científica. Y apreciarán que para aprender nuevos conceptos se requiere habilidad y cierto grado de temeridad. Cambio. Vamos a hacer un pequeño viaje hacia el pasado para aprender cómo sucedió el descubrimiento del ADN como material genético. Los científicos sabían desde hacía tiempo que los cromosomas contenían proteínas y ADN. Teniendo eso en mente, podemos empezar a armar este rompecabezas. La primera pieza nos lleva a Friedrich Miescher, en 1870. Él fue el primero en aislar el ADN. Él pensaba que resolviendo el misterio de la composición nuclear, se abriría una ventana y podríamos ver los misterios de la vida. El único problema era que en la época en que aisló el ADN, los científicos pensaban que las proteínas llevaban la información genética. Y nadie le puso mucha atención a su descubrimiento. ¿Por qué eligieron las proteínas como el material genético? Lo que estoy poniendo en la mesa ahora son las abreviaturas de los 20 aminoácidos. En ese tiempo se sabía que las proteínas estaban hechas de estos aminoácidos en diferentes combinaciones. El ADN solo tiene 4 nucleótidos. Y parecía ser una molécula demasiado simple para que llevara todo el material genético para la variación de las especies e incluso las diferencias individuales dentro de una especie. No todos pensaban que esas proteínas eran el material genético. Eso nos lleva de nuevo al rompecabezas. Y a una segunda pieza. Frederick Griffith. Yo he leído acerca de él. Él fue muy importante, pero no recuerdo por qué. Frederick Griffith fue un bacteriólogo que trabajó en Inglaterra en 1928. Él trataba de producir una vacuna contra la neumonía. Experimentó con 2 diferentes cepas de bacterias Streptococcus pneumoniae. Vamos a analizar sus experimentos. Biobúsqueda. Frederick Griffith usó 2 cepas de bacterias Streptococcus pneumoniae. Una cepa encapsulada que causa la neumonía y una cepa no encapsulada que no causa neumonía. La cápsula protege a la bacteria del sistema inmunológico del organismo invadido. Cuando él inyectó a un grupo de ratones con la bacteria encapsulada, estos contrajeron neumonía y murieron. Griffith tomó muestras de sangre de los ratones muertos y encontró bacterias encapsuladas vivas en las muestras.
Inyectó a un segundo grupo con bacterias no encapsuladas, las cuales no produjeron infección y los ratones vivieron. Sus muestras de sangre no revelaron bacterias vivas. Luego, un tercer grupo fue inyectado con bacterias encapsuladas que habían sido matadas con calor. En este caso, los ratones también sobrevivieron. La aplicación de calor aparentemente había debilitado la virulencia o la capacidad causante de neumonía de la bacteria encapsulada. Sin embargo, cuando un cuarto grupo fue inyectado con una mezcla de bacterias encapsuladas matadas con calor y bacterias no encapsuladas vivas, los ratones murieron. Individualmente, las bacterias encapsuladas matadas con calor y las bacterias no encapsuladas vivas no infectaban a los ratones, pero en combinación mataban a los animales. Las muestras de sangre de esos ratones revelaron bacterias encapsuladas vivas en los ratones. ¿Qué conclusiones creen que Griffith sacó de esos resultados? Bueno, que pudo haber algo aún presente en las bacterias no encapsuladas que causó la infección, aun cuando las bacterias encapsuladas fueron matadas con calor. Y la bacteria fue eliminada porque en el ratón aún está vivo. Pero el ratón que fue infectado con la bacteria encapsulada no matada con calor, está muerto. Sí, pero la bacteria no encapsulada estaba viva. Así que, por lo tanto, pudo haber adquirido la habilidad de causar infección. Aunque las bacterias calentadas estuvieran muertas, el material genético que puede causar neumonía pudo haber estado aún funcional y, por lo tanto, este fue pasado a la bacteria viva que infectó al ratón. Excelente deducción, Venas. El principio donde los organismos vivos incorporan ADN extracelular a su genoma es llamado transformación. Pero aún no hemos respondido a la pregunta de si las proteínas o el ADN es el material genético. Tienes razón, Cam. Pero esto puso las bases para otro experimento. Y eso nos lleva de vuelta al rompecabezas. Y a la tercera pieza. Y hasta el año de 1944. En esta pieza aparecen 3 hombres, Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy. Sí. Estos 3 científicos construyeron sobre el trabajo de Griffith. Su experimento era determinar la naturaleza química del material genético que causó el cambio en las bacterias no encapsuladas en el experimento de Griffith. Primero, separaron a las bacterias encapsuladas matadas con calor en las partes componentes: carbohidratos, lípidos, proteínas, ADN y ARN. Vamos a la mesa y ahí simularemos su experimento. Muy bien. Aquí están las bacterias encapsuladas matadas con calor. Y ahora voy a recortar sus partes componentes. Mientras hago esto, Venas, ¿quieres poner las etiquetas en las probetas? Y Cameron, por favor, retira el experimento de Griffith. Y puedes poner otro ratón, porque necesitaremos 5 ratones. Gracias. Bien. Ellos tenían las 5 probetas. Uno con ARN, lípidos, carbohidratos, proteínas y ADN. ¿Y luego qué hicieron? Bueno, estaban buscando el componente con la información genética que causó que la bacteria se transformara. Así que cada componente tendría que ser cultivado con bacterias no encapsuladas. Ahí hay unos pequeños recortes, Venas. Tú cultiva las probetas por nosotros. Eso es exactamente lo que hicieron. ¿Cuál fue el siguiente paso? Creo que ellos habrían inyectado a los ratones con cada cultivo bacterial. Y sabiendo lo que saben sobre el material genético, ¿cuáles piensan que serían los resultados? Bueno, yo sé que el ADN es el material genético. Así que los únicos ratones que se enfermarían serían los inyectados con la bacteria, que fue cultivada con ADN de las bacterias encapsuladas y matadas con calor. Enséñame si estas son las etiquetas que representan a cada componente en las probetas. Excelente. Y aun cuando esos eran resultados convincentes que apoyaban al ADN como el material genético, hicieron otros experimentos. ¿Cómo cuáles? Bueno, déjenme quitar todo esto.
Aún vamos a usar los componentes de las bacterias encapsuladas matadas con calor. Así que usaré esto otra vez. Y Venas, ¿podrías recolectar las bacterias no encapsuladas? Bien. Pero lo que hicieron ellos fue combinar todos los componentes ARN, proteínas, carbohidratos, lípidos y ADN. Y los pusieron en una muestra. Luego tomaron de este tubo una muestra y llenaron cada uno de los 5 tubos con la mezcla. Luego, tomaron enzimas, una enzima que descompone los carbohidratos, y la inyectaron en el primer tubo. Este papel azul representa a una enzima que descompone los lípidos. El papel verde representa la enzima digestiva de proteína. El naranja es la enzima digestiva de ADN y el último tubo tiene la enzima digestiva de ARN, agregada en él. Entonces, ¿qué se supone que hicieron? Bueno, cultivaron cada mezcla con bacterias no encapsuladas y la inyectaron a los ratones. Exacto. ¿Puedes hacerlo tú por mí? Déjenme adivinar los resultados. El único ratón que sobrevivió fue el inyectado con el cultivo que contenía la enzima destructora de ADN. El resto, tal vez se enfermaron y murieron. Entonces, si dejamos las etiquetas que representan a las enzimas que fueron agregadas a los tubos, ¿cuáles serían los resultados? Exactamente. ¿Qué podemos interpretar de estos resultados? Bueno, el resultado confirma que el ADN es el material genético. Y que solo cuando el ADN está presente, las bacterias no encapsuladas se transforman en la cepa encapsulada infecciosa. ¿Y los científicos finalmente se convencieron de que el ADN y no las proteínas eran el material genético? Todavía existían escépticos que creían que el ADN era una molécula demasiado simple y que las proteínas, siendo más complicadas, eran la opción lógica para el material genético. Pero en 1952 hubo otro experimento que le dio nueva luz al rompecabezas del ADN. Es tiempo para la pieza número 4. Alfred Hershey y Martha Chase hicieron un experimento que finalmente llevó a la aceptación del ADN como el material genético. Antes de entrar a su estudio, necesitamos hablar de virus y rastreadores radioactivos. Yo sé algo sobre virus. Ellos causan enfermedades como el resfriado. Y son muy pequeños. Ambos tienen razón. Hay muchos virus. Y lo que todos tienen en común es que necesitan a un huésped para reproducirse. El virus que vamos a ver aquí se llama bacteriófago. Un comebacterias. Sí, ¿sabes algo de latín? Es llamado bacteriófago porque infecta a las bacterias. Así que esta es nuestra bacteria. Y este es el fago. Ahora, el bacteriófago consta de un abrigo proteínico que envuelve un solo filamento de ADN. Bueno, los virus son literalmente muy simples. Pero, ¿qué es un rastreador radioactivo? Los rastreadores radioactivos son isótopos radioactivos de ciertos elementos, cuyos caminos son muy fáciles de seguir. Biodescubrimiento. Hershey y Chase trabajaron con un bacteriófago que consta de ADN envuelto en un abrigo proteínico. Ellos pudieron etiquetarlos radioactivamente y distinguir 2 muestras diferentes del virus, usando rastreadores radioactivos. El abrigo proteínico de un cultivo de virus fue etiquetado usando sulfuro radioactivo, y el ADN del otro cultivo fue etiquetado con fósforo radioactivo. El sulfuro se encuentra en la proteína, pero no en el ADN. Similarmente, el fósforo es constituyente del ADN, pero no de la proteína. Los bacteriófagos etiquetados fueron luego mezclados con las bacterias. Y el análisis posterior de las bacterias infectadas mostró que el sulfuro radioactivo había permanecido fuera de las células de las bacterias, en la proteína de los abrigos virales. Sin embargo, había fósforo radioactivo presente dentro de las células de las bacterias. Las bacterias que contienen el ADN viral producirán partículas virales completas que son idénticas al bacteriófago original.
¿Qué conclusiones pueden sacar de estos resultados? Bueno, que el fósforo radioactivo debe haber entrado a la bacteria con el ADN viral que fue etiquetado con el fósforo. El material genético para el virus es el ADN y no la proteína. Lo cual coincide con los resultados del sulfuro radioactivo, que mostró que la radioactividad se localizó en el abrigo proteínico del virus, fuera de la bacteria. Sí. Después de este experimento, el ADN fue ampliamente aceptado como el material genético. Aún quedaba la cuestión de su estructura. Muchos científicos pensaban que era una molécula demasiado simplista para codificar las complejidades de la vida, así que se lanzaron a tratar de revelar la estructura molecular del ADN. Y eso nos lleva de nuevo al rompecabezas. La pieza número 5. Nos regresa a 1920 y los experimentos de P.A. Levine. ¿P.A. Levine trabajó con ratones también? En realidad, P.A. Levine era un bioquímico renombrado y él demostró que el ADN podía ser descompuesto en 4 bases de nitrógeno: adenina, guanina, tiamina y citosina. Un azúcar de 5 carbonos y un grupo de fosfatos. Basado en las proporciones de estos componentes, Levine hizo 2 deducciones. Una que era correcta y otra que era incorrecta. La primera deducción que hizo fue que cada base de nitrógeno estaba pegada a una molécula de azúcar y que esta a su vez estaba pegada a un grupo de fosfatos. Eso formaría una sola molécula que él llamó nucleótido. Esa fue la deducción correcta, ¿verdad? Sí. La segunda deducción que hizo estaba basada en sus mediciones. En cada muestra que midió, las proporciones de las bases de nitrógeno eran aproximadamente las mismas. Así que él concluyó que las 4 bases de nitrógeno debían estar presentes en el ADN en iguales cantidades. Pareció lógico en aquel tiempo. Levine hipotetizó que esas moléculas estarían agrupadas en grupos de 4 tetranucleótidos y que esas moléculas estaban encadenadas a lo largo del ADN una y otra vez, una tras otra. Aun cuando esta hipótesis era incorrecta, dominó el pensamiento científico durante una década. Hasta 1947, cuando Erwin Chargaff hizo su investigación sobre la base de composición del ADN. Chargaff descubrió que el ADN es específico a las especies. Cuando el ADN de un organismo es muestreado, las medidas de proporciones de las bases de nitrógeno siempre serán las mismas dentro de una especie. Pero la proporción o el radio de las bases variará entre las especies. Miren esta carta y díganme lo que ven. Aquí se comparan los porcentajes de purina, adenina y guanina, y la pirimidina, citosina y tiamina, de una variedad de especies muestra. Parece que los porcentajes de guanina y citosina son los mismos para todas ellas. Sí, y que el porcentaje de contenido de adenina es el mismo que para la tiamina. Sí. Chargaff también notó que las células de individuos de una especie siempre tienen la misma proporción de bases, pero que los individuos de otras especies tendrán diferentes radios. Entonces, cualquier res tendría un porcentaje de adenina del 29 o un porcentaje de guanina del 21.2, pero ¿eso cambiaría para otras especies? Absolutamente. Entonces la variación en base a la composición podría ser la pista para las diferentes instrucciones genéticas en las diferentes especies. ¿Lo ven? El ADN no es una molécula tan simple como se pensaba al principio. Para cuando fue publicado el trabajo de Chargaff, la mayoría de la comunidad científica estaba convencida de que el ADN era el material genético. La única cuestión que faltaba era su estructura molecular. Creo que eso nos lleva a la siguiente pieza del rompecabezas. Y aquí está. Tiene que ver con la cristalografía de rayos X del ADN. Ese fue el trabajo de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Ellos trabajaron en la estructura molecular del ADN. Sus técnicas eran muy complicadas, pero creo que puedo simplificarlas. Cristalizaron una molécula de ADN y le dispararon rayos X a la molécula. Captaron el patrón de dispersión de esos rayos X en película fotográfica. A esto se le llama fotografía de difracción de rayos X, y esto reveló que la estructura molecular del ADN era helicoidal. La escalera espiral que ahora nos es tan familiar. Aún no entiendo bien el proceso de difracción de rayos X. Bueno, vamos a analizar más esa tecnología y otras nuevas técnicas que se están usando para estudiar el ADN. Biosondeo. La cristalografía de rayos X se ha estado usando desde hace muchos años. Y en esas máquinas se usa una fuente especial de metal, generalmente una fuente de cobre, para generar rayos X. Y luego lo que se necesita es un cristal del material en el que se esté interesado. Después se toma ese haz de rayos X y se dirige al cristal, el cual difractará los rayos X por todas partes.
Si el cristal está bien ordenado, se obtendrán puntos en lugares muy específicos. Y esos puntos son los que contienen la información sobre el arreglo de los átomos en un espacio tridimensional. Los cristalógrafos de rayos X con esto pueden concluir completamente cómo se ve la estructura tridimensional del ADN. La tecnología más poderosa que tenemos ahora, particularmente en los últimos 20 años, es la técnica llamada espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Y aquí estamos sentados frente al mejor espectrómetro RMN. La RMN nos da una imagen más dinámica de la molécula que los rayos X. Un rayo X como que congela la molécula en una conformación fija dentro de esa molécula. Y eso es lo que se puede determinar. Con la RMN podemos ver realmente los cambios en la estructura conforme ocurren. Por ejemplo, cuando aumenta la temperatura, el ADN se derrite. Podemos también agregar otras moléculas a la solución. Algo que es muy interesante, desde luego, es la adición de drogas. Podemos ver a dónde va y se instala una droga en el ADN. Otra aplicación de esta tecnología es la de observar el enlace de las proteínas en el ADN. Como ya sabemos, el ADN está protegido. Generalmente está rodeado de muchas proteínas que se instalan en el grupo mayor del ADN, primordialmente. Y al instalarse ahí, regulan qué partes del ADN están siendo transcritas y luego trasladadas. Podemos ver cómo estas piezas de proteínas y ADN se juntan. Y podemos hacer eso mismo en todas las clases de diferentes condiciones solventes para poder imitar lo que está pasando dentro de la célula. Biodescubrimiento. La pieza final del rompecabezas. Esta pieza muestra el trabajo de James Watson y Francis Crick. Y así es como se ve el ADN. Watson y Crick propusieron este modelo después de haber analizado todos los datos de las fuentes que hemos estado discutiendo. La más importante serie de datos vinieron de Chargaff para la proporción de bases de nitrógeno y Franklin y Wilkins con su cristalografía de rayos X del ADN. De los datos de los rayos X, ellos hipotetizaron que el ADN era una espiral de filamento doble y que cada filamento se enredaba alrededor del otro. Ellos midieron el radio de la espiral y determinaron que la única manera de mantener un radio consistente a lo largo de todo el ADN era si la adenina se apareaba con la tiamina y que la citosina se apareara con la guanina. Esas parejas ocupan el mismo espacio radial. Ningún otro enlace funcionaría. Los datos de Chargaff mostraron que los porcentajes de tiamina y adenina eran casi los mismos, al igual que los de guanina y citosina. Exacto. El modelo de Watson y Crick mostró que esos pares complementarios tienen formas complementarias. Y así es como pueden mantener un radio consistente. El diagrama es muy similar a este modelo. Ambos tienen la misma estructura de espiral de doble filamento. Buen trabajo, Venas y Cameron. Biorepaso. El ADN está compuesto de un fosfato, un azúcar de 5 carbonos llamado desoxirribosa y 4 clases de bases de nitrógeno. La adenina y la guanina son estructuras de doble anillo que pertenecen al grupo llamado de purinas. La tiamina y la citosina pertenecen al grupo de piramidinas y tienen un solo anillo. Esos componentes del ADN están arreglados en unidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido consta de una base de nitrógeno pegada a una desoxirribosa y a un fosfato. Cada nucleótido tiene sitios disponibles para unirse con otros nucleótidos. Muchos nucleótidos se unen y forman un polinucleótido. La molécula de ADN consta de 2 filamentos de nucleótidos unidos por el apareo de bases de nitrógeno. La adenina se aparea con la tiamina y la guanina se aparea con la citosina. Los 2 filamentos se enrollan alrededor de un eje común, formando una espiral doble. ¿Qué notan cuando desenredan esta doble espiral? Que parece una escalera. Exacto. Tú y Venas van a construir su propia versión de escalera recta de una molécula de ADN. Es muy fácil. Solo escriban una secuencia vertical de nucleótidos en un lado y junto a ella escriban las bases complementarias. Compararemos los resultados luego. Parecen casi las mismas. ¿Pero lo son? Hay una diferencia en la secuencia de pares de bases. Buena observación, Cameron.
Se nota que ambos hicieron excelentes modelos de ADN, pero la secuencia de sus nucleótidos es diferente. Y eso es porque no hay restricción en el orden de las bases en el ADN, excepto que la proporción de las bases necesitan ser consistentes con las especies. ¿Qué relación tiene esto con la diversidad entre las especies? La variación en la secuencia de las bases parece ser la clave de almacenamiento de información genética. En mis lecturas, aprendí que la secuencia de porciones de cadenas de ADN puede ser idéntica. Por ejemplo, la misma proteína puede ser producida en una planta de flores y de un ave. Y la secuencia que codifica esa proteína puede encontrarse en la cadena de ADN de cada organismo. Sin embargo, la secuencia general de la molécula ADN en la planta será diferente a la secuencia de ADN en el ave. Biobreviario. Bueno, una de las cosas que está siendo revelada por toda esta secuencia de información sobre el ADN que nos está inundando es la sorprendente unidad de todos los organismos vivos sobre la Tierra. Creo que hay muchos científicos sorprendidos por lo similar que han resultado ser muchas de nuestras enzimas y proteínas en general. Por ejemplo, las bacterias. ¿Recuerdan la transformación de las bacterias encapsuladas y las bacterias no encapsuladas que observamos en los experimentos de Griffith? Sí. ¿Y cómo la bacteria no encapsulada se convirtió en encapsulada? El ADN de la bacteria encapsulada se incorporó de algún modo al ADN de la bacteria no encapsulada. La secuencia ADN de la bacteria no encapsulada fue alterada y como resultado de esa alteración, la bacteria no encapsulada pudo producir una cápsula. Sí. En programas posteriores aprenderán cómo los científicos pueden manipular el ADN en varios procesos llamados ingeniería genética. Biobreviario. La ingeniería genética es la ciencia y tecnología aplicada de la manipulación del código genético. Los ingenieros genéticos ahora son capaces de insertar genes humanos dentro de las bacterias. Esas bacterias luego son usadas para producir proteínas humanas. Dos ejemplos de esas proteínas son la hormona sintética de la insulina y la hormona del crecimiento humano. Hoy, muchos de los diabéticos dependientes de la insulina usan insulina humana que es producida por bacterias. ¿Cuáles son los puntos principales que recuerdan acerca del descubrimiento del ADN? Bueno, yo aprendí que es vital mantener una mente abierta y buscar siempre una explicación completa. Sí, los conocimientos sobre el ADN y el cómo funciona progresaron porque los científicos exploraron y probaron nuevas hipótesis. Y nuevas tecnologías. También siguieron métodos de investigación científica. ¿Entienden ahora cómo ajusta todo esto? Sí. Diversidad. Una larga línea de mentes científicas creativas usando experimentos cuidadosamente realizados nos han traído hasta aquí. Pero sabemos que aún hay mucho que aprender, en especial sobre el código genético y el potencial que tiene para nuestro futuro.